yo. San Martín cruzó los Andes y las condiciones no estaban dadas, es decir, no había más que mulas y caballos. San Martín se enfermó y tuvo que ir en camilla, pero sin embargo cruzó los Andes y hizo una gran hazaña. A veces no es tan determinista, ¿no?, determinadas situaciones, sino también depende de la voluntad, del esfuerzo, de muchas otras cosas que intervienen, ¿no?, en los hechos. Y las teorías posibilistas, que también están pensando que, bueno, que hay cuestiones que posibilitan más unas cosas que otras. Entonces, las deterministas afirman que el medio hace y condiciona en forma absoluta a quienes habitan dentro de él, para bien y para mal, mientras que las posibilistas, los condicionamientos nunca son absolutos porque el ser humano siempre puede elegir entre varias respuestas. ¿Sí? Aunque ustedes crean que no, siempre el ser humano puede elegir entre varias respuestas. No hay un solo camino. Incluso morir o vivir, puede elegir, eventualmente en algunas circunstancias. Entonces, siempre está la determinista que dice, no se puede hacer nada, no, porque nació pobre va a morir pobre, o porque nació rico va a ser feliz y va a tener todo en la vida. No, ni el rico es feliz ni tiene todo en la vida, ni el pobre porque nació pobre va a morir ahí porque no tiene ninguna posibilidad. Ninguna de las dos cosas son ciertas, ¿no? Siempre está la posibilidad porque el ser humano siempre tiene ese libre albedrío, ¿no? Esa posibilidad de elegir incluso aún estando en prisión, aún estando privado de su libertad, puede elegir, ¿sí? Bien. Después podemos discutir qué cosas se puede elegir o no, pero siempre hay una posibilidad. No sé si están de acuerdo o no, pero es lo que las distintas teorías. Y estas dimensiones de la historia, que es muy importante entender esta dimensión espacio-tiempo, que está presente en todo acontecimiento. El espacio histórico es ese lugar, regiones particulares, ámbitos geográficos, lugares, países, continentes, y el estudio de ese espacio geográfico, histórico, digamos, donde nosotros, a medida que vayamos atravesando los contenidos, tanto de Historia 1 y Historia 2, vamos a ir viendo que, bueno, algunos fenómenos se dan en un ambiente más pequeño, es decir, en una región, o en un continente que ya es más amplio, o en varios continentes a la vez, depende de las circunstancias. Por ejemplo, el espacio histórico de la pandemia del COVID se dio, podríamos decir, prácticamente en todo el planeta, mientras que hay por ejemplo, las guerras mundiales, por más que digan guerra mundial, se desarrolló en un territorio determinado, aun cuando intervinieron otros países que no estaban, por ejemplo, en el territorio europeo. Pero abarcó una cantidad de países que se involucraron en estas guerras, ¿no es cierto? Entonces, por eso el fenómeno de guerra mundial, porque abarcó varios países. Pero, entonces, cuando hablamos del espacio histórico, va a depender de cuál sea el fenómeno que estemos analizando, y que, lógicamente, el estudio es fundamental en las ciencias sociales porque, o sea, de ese espacio histórico, ¿no? Porque el espacio influye en las actividades cotidianas de los hombres, o, qué sé yo, si hablamos de la lucha contra el COVID, bueno, cada país lo resolvió distinto. Hay países como, qué sé yo, Nueva Zelanda, y que tuvo apenas muy pocos enfermos y muy pocos muertos por la política que tuvo sanitaria. Otros países como la India les resulta imposible dominar el problema del COVID. Otros países como la Argentina tuvo sus propios conflictos con la pandemia. Es decir, cada uno de los territorios o de los espacios históricos ha respondido distinto al mismo fenómeno, ¿sí? Por eso que depende de las actividades y las idiosincrasias de estos hombres que los habitan. Y un determinado ambiente ecológico también incide en la manera que se aprovechan los recursos naturales, y por tanto también va a incidir en que, bueno, la organización económica, política, cultural y social de una comunidad. Si depende mucho de ello, del ambiente ecológico, pero ese ambiente ecológico también
está mediado por las personas que habitan ese lugar. Entonces, puede que haya dos ambientes similares, ¿no? O dos geografías similares, y las respuestas o las situaciones o los acontecimientos que se den sean totalmente diferentes, por más que sean muy similares los recursos naturales o las geografías, etc. ¿Por qué? Porque están los hombres, a los hombres que tienen esta posibilidad de elegir y de responder a esas circunstancias, ¿no? Bien. Y el espacio histórico también se refiere a los trazados urbanos, es decir, a las ciudades, a la aparición de nuevas formas de transporte, a las actividades económicas, bueno, en fin, modas, todos los aspectos que intervienen, ¿no?, en la vida cotidiana de los individuos. O sea, también, por supuesto, a medida que nos acercamos en el tiempo histórico, vamos a ver que influyen cada vez más estos otros elementos, ¿no?, que hacen a la vida cotidiana, y que muchos de esos, por supuesto, hoy ya están afectados o mediados por condiciones globales. Léase las intercomunicaciones, ¿no? Las comunicaciones como, ya decía, ¿no?, la virtualidad, por ejemplo. Entonces ya hoy muchas situaciones se pueden resolver a partir de esta vinculación con el resto del globo, ¿eh? Que antes era imposible, porque el próximo, la civilización que estaba más cercana podía estar a 5 días de viaje, entonces desde las comunicaciones, de las posibilidades de intercambio y demás, era más difícil. Hoy, con las comunicaciones, todo esto se acerca mucho, aun cuando estemos en el medio de la nada, con acceso a internet podemos vincularlos con el resto del mundo. Y también, a medida que cambian los espacios, también cambia el modo que interactuamos con ellos, ¿no? Es decir, los espacios también se fueron transformando. Piensen ustedes que desde la explotación agrícola, o sea, la producción agrícola, la aparición de la agricultura en adelante, hasta nosotros hemos cambiado los espacios de modo tal que hemos perjudicado el ambiente, y ese ambiente, esa naturaleza, se nos revela en contra, es decir, tantas sequías como lluvias, como un montón de efectos que se producen sobre la Tierra, en la Tierra, como planeta me refiero, tienen que ver justamente con las transformaciones que hemos hecho sobre justamente esos espacios, ¿no? Sobre el espacio, sobre el territorio, sobre la geografía. Hemos cambiado cursos de ríos, hemos no solo cambiado los cursos de los ríos, sino la regulación del agua, digamos, si la contenemos cuando tenemos sequía, la liberamos, la contenemos para hacer una represa para poder liberar de a poco el agua, o también no solo la contenemos, sino que justamente lo usamos para el riego. Es decir, nosotros determinamos, y también eso hace cambiar las condiciones del espacio histórico. ¿Se entiende todo esto? Profe, tengo una pregunta. Sí. Eh, ¿Puede llamarse también espacio histórico a edificios o construcciones? Puede ser un espacio histórico donde sucedió algo, o una ciudad, ¿no? Claro, se me ocurre, no sé, la casita de Tucumán, el Cabildo, por ejemplo, llevándolo a Argentina. Sí, en realidad, sí, podés hablar del Cabildo, pero podría hablar más de la Plaza de Mayo y Buenos Aires y Tucumán, porque en realidad nosotros estamos hablando, o Santa Fe, la creación de una constitución que se hizo en Santa Fe. Si son espacios, si bien hay una arquitectura, un edificio, pero por ejemplo, el fenómeno de las Torres Gemelas, en 2001, ahí fue un edificio, porque el derrumbe de ese edificio marcó un antes y después, ¿sí? Y el mismo año del 2001 que nosotros tuvimos la caída del gobierno de la Alianza, de la Rúa, que se fue, digamos, abandonó la Casa Rosada en un helicóptero, ponele. Bueno, si bien fue en un edificio también, pero no es el edificio el espacio histórico. El espacio histórico fue Buenos Aires, la Argentina, se podría decir. Como un Pero en cambio contexto.
¿Cómo? Como un contexto. No, no, pero también como espacio histórico. Bien. Porque el espacio histórico, cuando hablamos del edificio que vos me preguntabas, en realidad, las Torres Gemelas sí, porque ese derrumbe del edificio, Marcó, ¿estás ahí o te caíste? Sí, 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 estoy. Ah, de pronto no te vi más. El derrumbe del edificio constituye el hecho, ¿sí? En cambio, la casita de Tucumán, en realidad, de hecho que hoy la casa de Tucumán ni siquiera es la casa de Tucumán, pues está a la vuelta de donde estaba la casa de Tucumán, la reconstrucción no tiene nada que ver con la casa precisamente, como que la dieron vuelta a la casa de Tucumán. Pero sí Tucumán, porque bueno, porque tenía que ver con la ubicación dentro del territorio, de toda la movida que hubo por todos este, los representantes de las distintas provincias que se trasladaban, la idea con Buenos Aires, lo mismo que la declaración de la Constitución en Santa Fe, que tenía que ver también con una cuestión política de no hacerlo en Buenos Aires, porque bueno, todo el tema de unitarios y federales, en fin. Entonces, es la ciudad toda, no es el Cabildo de Santa Fe, ¿no? Donde estuvieron todos los constituyentes para poder redactar la Constitución. De hecho, Santa Fe se la llama la ciudad de las constituciones. ¿Por qué? Porque, bueno, este, eh, eh, todas las reformas constitucionales se hicieron en Santa Fe, aún la última, ¿no? La del 94, que se hizo acá en Santa Fe, porque, bueno, justamente como para celebrar y reiterar o renovar esta idea de que fue la cuna de la Constitución, Santa Fe. Bueno, entonces no es que fue el Cabildo o el Paraninfo donde se llevó a cabo, que bueno, para nuestra historia de nuestra universidad, sí, el Paraninfo como edificio tiene que ver con eso, pero para la historia de la Argentina, nadie sabe que la Constitución fue primero en el Cabildo, después en el Paraninfo, ni le interesa. Incluso hasta no sé cuántos saben que realmente la Constitución se redactó por primera vez y todas las reformas se hicieron acá en Santa Fe. No sé si se sabe eso, pero bueno, no importa. Entonces, ¿cuál es? Pero con esto te digo que el espacio histórico es Santa Fe, sería, no el edificio ni del Cabildo ni del Paraninfo. ¿Con esto te contesto? Perfecto, profe. Sí, sí. Bien, Gracias. de nada. Pregunten ustedes todas las dudas que tengan. Bueno, y vamos a empezar con... Perdón, profe, es que me Sí, quedé dale. pensando en eso. ¿Sería como para pasarlo a limpio, en más fácil? ¿Sería como el recorte geográfico que haces para explicar un acontecimiento? Claro. No es que haces Ok. para explicar un acontecimiento, claro, bueno, para poder explicarlo uno tiene que ir tan allá hasta donde sea necesario, y justamente por allí, por eso les decía, las Torres Gemelas es muy claro que es un edificio, porque fue todo lo que sucedió y todas las muertes y todo lo que produjo la caída de las Torres Gemelas, fue no solamente en Nueva York, sino fueron las Torres Gemelas, porque además las Torres Gemelas constituían, ¿no?, el centro de la actividad económica en Estados Unidos. Ponele. Wall Street está ahí, o sea, las Torres Gemelas están justo ahí en Wall Street, está a unos pasos de Wall Street, ¿no? Todo lo que era ese conjunto edilicio, y estas dos torres en particular, allí estaban las oficinas de las empresas, digamos, representantes del capitalismo occidental y demás. Entonces, desde el punto de vista simbólico, era muy fuerte derrumbar esas dos torres. No fue por los dos edificios, que en realidad, por las dos, que era un conjunto, digamos, eran dos torres que se hicieron simultáneamente, se construyó en los años 70. No era por eso, sino por desde el punto de vista simbólico y en el centro de Manhattan. O sea, si vos llegaste ahí, al corazón de Manhattan, es que lo pusiste en vilo a todo el mundo occidental, en donde el centro de Manhattan, ¿no?, Wall Street, fíjense que la caída de la bolsa de Wall Street del año 29 determinó un cimbronazo económico en todo el mundo, ¿no? Entonces, tumbar
tirar abajo esas dos torres es así, desplomarlas, significa se les vino el mundo abajo, toda la economía, todo lo que, todas las certezas del que capitalismo, el progresismo, esto, lo otro, fue muy fuerte desde el punto de vista simbólico, ¿está? Y además la idea de que eso simboliza el mundo capitalista occidental judío-cristiano, o sea, ¡tum!, derrumbamos todo, al capitalismo, al judío-cristianismo, que lógicamente el islamismo en este caso, posiciones extremas dentro del islamismo, ¿no? No estoy hablando del Islam como una religión, no, estoy hablando de algunos que están posicionados en un punto extremo, que lo hay en todas las religiones. Pero bueno, en este sentido, esa situación determinó, digamos, desde el punto de vista simbólico fue algo muy fuerte. Y entonces, ahí sí que que hablábamos hoy del espacio histórico es un edificio. Pero cuando hablamos de la Declaración de Independencia o fíjense que cuando hablamos de 25 de mayo, ¿no? Hablamos 1810, podríamos decir. Y cuando se habla de la Semana de Mayo, que para mí tiene más sentido, ya vamos a ver por qué tiene más sentido, pues estamos hablando de un proceso, la Semana de Mayo se dice, no se dice la Semana del Cabildo, se dice la Semana de Mayo. Entonces lo que tiene que ver es con Buenos Aires, como espacio, digamos, donde se dio, y todo un momento, pero que no era solo el Cabildo. El Cabildo sí, bueno, podría ser parte, pero la Plaza de Mayo también fue fundamental, no solo el Cabildo, sino que la plaza, porque ahí estuvo la expresión de la sociedad toda, ¿no? El pueblo, famoso, el pueblo quiere saber de qué se trata, es decir, había ahí una cuestión de un espacio histórico que es Buenos Aires, la Plaza de Mayo, no solamente el Cabildo, edificio. Sí el caso de las Torres Gemelas. ¿Se entiende? Para que vea. Pero sí puede ser un edificio. Eso puede ser también. Ok, profe. Se entiende, se entiende. Bien. A veces es difícil encontrar justo los casos, ¿no? Y que ustedes puedan entender de qué se trata. A veces no puedo entrar en detalles más finos con algunos acontecimientos, pero con otros que a todos nos, supongo yo que el 2001, por más que ustedes, la mayoría de ustedes no existía aún ni en planes, todavía es un fenómeno que para ustedes es muy cercano, lo reconocen. Bien. Yo todavía me acuerdo en el momento que yo iba manejando y cuando escuché la noticia del ataque a las Torres Gemelas, ¿no? De la primera. Llegué a mi casa, prendo la tele y justo enganché el segundo ataque, justo, fue como, alcancé a verlo. Y bueno, pero me acuerdo como si fuese hoy porque fue tan fuerte la sensación, ¿no? que me produjo, ¿no? De ese ataque, fue muy fuerte, ¿no? Creo que le pasó a muchos. Bien. Y para situarnos y para empezar a hablar de temas que realmente nos competen a nosotros, y esto de las teorías deterministas o posibilistas, y yo les decía que cuanto más nos alejamos en el tiempo, por allí es cuanto más tiene sentido esta teoría determinista. A medida que nos acercamos en el tiempo histórico, pierde sentido, porque bueno, sabemos que hay millones de condiciones que pueden cambiar circunstancias. Y cuando pensamos, en este caso, el ejemplo que les voy a hablar es de Mesopotamia, que son de las primeras civilizaciones, tanto Egipto como Mesopotamia son las primeras civilizaciones que el mundo occidental reconoce, aun cuando Mesopotamia está en Asia, ¿no? En Asia Menor, y es una región, ¿no? Que bueno, hoy está comprendida, es decir, entre el río Tigris y el Éufrates, que hoy está comprendido con la región que es Irán, Irak, Kuwait, Arabia Saudita, toda esta región que era Fenicia, ¿no? Que es Libia, Líbano, Israel,
Palestina, todo está aquí, ¿no? Toda esta región. Así que imagínense territorios que son muy, muy áridos, zonas hasta casi desérticas, y donde el contenido de una materia prima, digamos, del suelo arcilloso, es lo que permitió el desarrollo de la alfarería, ¿no? La alfarería, como el tejido, el telar, o el tejido que también podía ser por fibras naturales como la mimbrería, todo ese tipo de tejidos, de tramas que se arman, tienen lugar previo incluso a la aparición de la historia, en la prehistoria, lo que llamamos el periodo mesolítico. Entonces, donde fueron los dos modos de transformación de la naturaleza, o transformación de materias primas, ¿no? La alfarería, que con la arcilla se produjo, qué sé yo, todo tipo de cuencos, para contenidos, ¿no? Lo que nosotros llamamos cerámica, pero bueno, no podemos llamarlo cerámico en la prehistoria porque el nombre cerámico, o cerámica, viene de Ceramicus, que era un sitio donde precisamente se hacía alfarería en la antigua Grecia. Entonces esa denominación no es correcta para toda alfarería previa al periodo griego, porque de allí viene el nombre de cerámica. Esa alfarería, donde la arcilla es una materia prima fundamental y que lógicamente tiene que ver con los recursos naturales de un territorio muy agreste, lo que les decía hoy, y que solamente en esta medialuna verde que ven acá, que se llamaba, por ejemplo, la medialuna de las tierras fértiles, donde dio lugar justamente a la aparición de una de las primeras civilizaciones, que, bueno, también las teorías deterministas dicen que las primeras civilizaciones solo aparecieron en regiones donde estaban bañadas por ríos. Y bueno, hay otras teorías que están contradiciendo esto, es decir, no todas las civilizaciones aparecieron donde había ríos, sino que hubo otros desarrollos civilizatorios que estuvieron fundados a partir de otros recursos naturales, ¿no? Bueno, pero volviendo a Mesopotamia, que nosotros vamos a encontrar esta media luna de las tierras fértiles, en esa región, decía, tan agreste, tan compleja como lo es la región que mencioné hoy, que cerca del Golfo Pérsico, entre el mar Mediterráneo y el Golfo Pérsico, y el mar Caspio, y bañadas por estos dos ríos fundamentales, el Tigris y el Éufrates, donde se dieron las primeras civilizaciones. Y esta arcilla, ¿no?, era el material que podían encontrar en la región, con muy pocos desarrollos de agricultura y de la ganadería, y entonces la arcilla fue fundamental para que, bueno, para desarrollar, por ejemplo, todos los recipientes donde comían y bebían, para las pesas también de los telares que decía yo que se habían desarrollado ya en el Mesolítico, o sea, el periodo intermedio de la edad de la piedra, o sea, en la prehistoria, y que las pesas, ¿no?, trabajaban con pesas para que tire los hilados, y servían para esto, se hacían con cerámica, también secadas al sol en principio, luego recién horneadas con fuego, pero al principio se secaban al sol. También las cuentas para adornos, herramientas, y en el área de el diseño de la comunicación visual también se utilizó esa arcilla para, para la arquitectura, los ladrillos que nosotros hoy conocemos en nuestra región, su origen tiene el origen de Mesopotamia, es decir, los ladrillos con los que nosotros seguimos construyendo en nuestra región, Santa Fe, Entre Ríos, o la región del litoral, sigue siendo, por más que tengamos el sistema como aquellos de prefabricación en acero o en hormigón armado,
como el steel framing quería decir, el ladrillo sigue siendo un material que se sigue utilizando, porque, bueno, porque entre otras cosas tenemos ese recurso natural que es la tierra arcillosa, tenemos arcilla, entonces podemos, a partir de someterlas a un cocimiento en un horno a determinada temperatura, lograr un material homogéneo, un material que resiste muy bien a todas las condiciones de temperatura, cambios de humedad, etcétera, etcétera, y que fue un antecedente 4.500 antes de años de Cristo, o 3.500 años de Cristo, donde surge la civilización mesopotámica, y la construcción incluso de los sigurat, que eran los graneros, templos, es decir, eran como una especie de espacio multiuso. El sigurat, que era una especie de pirámide cónica invertida, y que en realidad era ese centro estratégico de las ciudades mesopotámicas, ¿no? De estas primeras civilizaciones. Esculturas, entonces un mismo material, fíjense que podría haber sido en esa zona decir, bueno, ¿qué hacer con todo este desierto? Nada, ¿no? ¿Cómo obtengo recursos si no hay? Bueno, con un material como la arcilla se pueden lograr millones de elementos, entonces no es tan determinista o sea, no es solo que la región es excluyente, sino que con lo que tengo, con los recursos que tengo, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿No? Eso siempre es muy importante, ¿no? Es decir, ¿qué hacer con lo que tengo? ¿no? Me quedo sentado a llorar, es decir, qué lamentable, no tengo posibilidades de hacer nada, o digo, no, a ver, la silla para qué puede servir, para hacer cuencos, para hacer ladrillos y construirme mi casa, puedo usarla para hacer escultura, o sea, también para el arte, o también utilizarla como soporte para la escritura, ¿no? En este caso, la escritura, esta es una tablilla, cuyo soporte es la arcilla, donde con un elemento, que era una cuña, aparece una escritura que es pictográfica primero, luego ideográfica, y la conocemos como escritura cuneiforme, ¿no? En esta escritura sumeria, cuyos pictogramas y teniendo como soporte la arcilla, determinó una forma de comunicación, incluso nace como una forma de registro de que, bueno, justamente esto es sigurat, que era donde se administraban los granos de la comunidad, granos que lógicamente servían para alimentar a la ciudad y a la comunidad toda, pero también servían de intercambio, ¿no? Es decir, primero se satisfacían las necesidades de la comunidad, y luego ese excedente se utilizaba para el intercambio y la comercialización con otras regiones. Entonces era fundamental, ¿no?, administrar esa economía agrícola y esos recursos por parte de, bueno, en este caso los sacerdotes, que tenían a su cargo la administración del templo y del granero, ¿no? Esta especie de granero de reserva. Y la forma de contabilizar esas cantidades, ¿no?, que se guardaban también en recipientes de arcilla, o de recipientes hechos con la alfarería, ¿no? Bueno, y era una forma de administración. Entonces surge primero, antes que como escritura, como para la literatura, y que de hecho existió ya en la antigüedad, en Mesopotamia ya existía la escritura como de epopeyas como Gilgamesh, que hay registros de esa epopeya. También este soporte sirvió para la administración, ¿no? Es decir, básicamente nació para eso, para poder administrar los recursos y para tener registro de esa administración, ¿no? Cantidades de granos entrados, cantidades de consumidos, los intercambios, etc. Lo mismo pasa con
Egipto, ¿no? La civilización egipcia, que también tuvo los mismos problemas, excepto a lo largo del río Nilo, que saben ustedes que es el río más largo del mundo, cuyo régimen del Nilo tenía régimen de inundaciones que, por supuesto, aumentaban. Todo lo que vemos en verde acá tiene que ver con la región, con la zona que el Nilo, cuando aumenta su caudal, se expande, y todo a lo largo del río, en distintos momentos, se desarrolló la civilización egipcia, ¿no? Y rodeada por el desierto de Libia, por el desierto del Sahara, por el desierto de Arabia, es decir, una zona totalmente desfavorable. Sin embargo, la observación, digamos, de ese régimen del Nilo les permitió administrar una economía que justamente podía anticipar y podía entender esa regulación, ese sistema, cómo era el régimen del río, ¿no? Cuando inundaba, cuando había sequía, cuando se podía sembrar y cosechar. Hubo que hacer todo un estudio, por supuesto, no un estudio científico como lo entenderíamos hoy, pero sí eran muy observadores de su propia naturaleza, la naturaleza que los rodeaba, y pudieron, a partir de una planta que crecía naturalmente, salvajemente, en los bordes de este río, que se llamaba el papiro, poder producir un soporte. Bueno, acá está un esquema de cómo se trabajaba esa planta, que bueno, nosotros la tenemos como una planta exótica, ¿no? Lo conocerán ustedes, el papiro, que puede estar hoy en nuestros jardines, pero antes crecía solo en la orilla del Nilo, y esta planta, ¿no?, a partir de un proceso de elaboración bastante complejo, porque tiene que ver con quitar la corteza, la médula, que también tiene la posibilidad de esa trama interior, trabajarla como esa fibra interior, perdón, trabajarla como una trama puesta en sentido contrario, horizontal y vertical, decía 90 grados, y que con la savia glutinosa propia del propio papiro, secada al sol y machacada, etcétera, podía configurar una trama, una fibra natural, la cual servía de soporte. Entonces, fíjense cómo desde los escasos recursos naturales que tiene una región tan compleja como Egipto, poder llegar a obtener un soporte tan elaborado a partir de una planta que crecía naturalmente, por las condiciones del clima y por las condiciones también del suelo, que además un suelo que a partir del momento que crecía el río y producía inundaciones en sus costas, cuando se retiraban las aguas dejaba el limo, ¿no? Toda una serie de residuos, que esos residuos lo que hacían era fertilizar la tierra. Por lo tanto, la única zona para poder sembrar y cosechar, digamos, antes de la próxima inundación, eran en las costas del río. Entonces, esa poca superficie productiva se explotaba al máximo, ¿no? Y bueno, y entre otros recursos que ellos tenían, gracias al río, era justamente ¿no? De este elemento. Entonces, a ver, probablemente los egipcios, si no hubiesen pensado, si no hubiesen observado esa condición territorial, si no hubiesen agudizado su ingenio, nunca podrían haber evolucionado como una civilización, porque no tenían todas las condiciones dadas para ser una gran civilización, pero lo fueron. Entonces, cuando nosotros decimos el determinismo, ¿no? No, nadie puede porque nació así y va a morir así, no, ¿por qué? Siempre hay una posibilidad a partir del esfuerzo, a partir de la dedicación, a partir de la inteligencia. Uno puede crecer, evolucionar en la vida, y de hecho lo han hecho estas civilizaciones, que pudieron superar condiciones que no fueron las más favorables, y de hecho estamos poniendo dos casos que tienen que ver con las primeras civilizaciones, pero que además estos elementos que hablamos, ¿no?, del espacio histórico del que estamos hablando, son fundamentales para entender cómo resolvieron el tema de la comunicación visual, ¿no?
y crearon hasta sus propios soportes. ¿Se entiende? Bueno, aquí estas fibras, ¿no? Cómo están trabajando estas fibras para la elaboración del papiro. Que son las fibras interiores de estas plantas que pudieron llegar a tener en esa región, no es nuestro caso, porque nosotros no tenemos un clima tan cálido, generalmente no las tenemos en el agua, sino que, bueno, las plantamos en la tierra, pero podían llegar a tener hasta 6 metros de largo, entonces eran plantas realmente voluptuosas, ¿no? Importantes. ¿Hasta acá vamos? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se me escucha? Sí. Sí. Cuando vimos esto no me quedó claro si las teorías posibilitistas son como una mejoría de la teoría determinista. Como que no encuentro nada a lo que algo determinista sea como, esto es real, esto es así. Como que no me queda del todo claro si la teoría determinista determina algo, como que yo considero que todo es posibilista, nada es absoluto. Como no entiendo bien a dónde va la teoría determinista. A decir que no hay posibilidades de evolución, es decir, absolutamente todo el espacio histórico determina que el hombre sea así y no hay opción. Claro, pero, o sea, bueno, son creo posiciones frente a la historia, o sea, vos podés ubicarte donde vos quieras, pero lo que yo tengo que hacer es mostrarte que hay miles de posturas, pero con respecto al tiempo y al espacio, hay teorías, y dentro de las teorías deterministas hay distintas versiones, porque hay distintos posicionamientos de distintas escuelas históricas, me refiero, y que generalmente esas escuelas deterministas probablemente también sean en determinado momento de la historia, o de la historia de la historiografía, digamos, cómo se fue construyendo la historia, se entendía que era determinante, o donde uno nacía, o las condiciones contextuales del territorio, digamos, del entorno, es decir, todo lo que te rodea. Pero, lógicamente, que a medida que fue evolucionando las ciencias, a medida que evolucionó las tecnologías y demás, uno empieza a pensar, no, a ver, no es tan determinista, porque hemos visto, y es donde uno se para, yo puedo decir, no, los egipcios solo fueron así porque el clima determinó eso. No, o sea, el clima determinó que, bueno, tengan esas condiciones, dónde estaban ubicados ellos, la orilla del Nilo, determinaron estas cosas, pero nos damos cuenta que si no hubiese sido por las condiciones de una sociedad que evolucionó en otro sentido, en la ciencia, en el, qué sé yo, después vamos a ver que cuando vemos Egipto, que sabían mucho de matemática, conocían de física, sabían de astronomía, tenían conocimientos que podían entender, y vamos a ver que incluso tienen calendarios, y ellos, fíjense que los egipcios hasta tuvieron un calendario que comprendía 364 días y un cuarto, y nosotros tenemos 365 días, y ese cuarto lo juntamos y cada 4 años tenemos un año bisiesto, o sea que nosotros entendemos que justamente esa temporalidad coincide con el mundo egipcio. Imagínense, estamos hablando de miles de años antes de Cristo, y todavía nosotros seguimos considerando que el año tiene 365 días. Entonces eso es un conocimiento de astronomía para 3000 y pico años antes de Cristo extraordinario. ¿Se entiende? Entonces, es tan determinista, o sea, más determinista, digamos, es la teoría, pero las condiciones ambientales solamente son los que condicionan y no hay forma de cambiarlo. Yo creo que no, igual que vos, para mí tampoco, pero hay algunos que siguen pensando que sí, o hubo teorías, hubo historiadores que pensaban desde ese lugar. Mi obligación es decirles que no hay una sola forma de entender la historia.
Después donde cada uno se para construir la historia, bueno, tiene que ver justamente con lo que decíamos los otros días, la historiografía tiene que ver justamente de una construcción, de un recorte desde una determinada ideología, de una determinada forma de pensar. Claudia, Sí, ¿me puedo meter un segundito? sí. Andrés, me parece que por la pregunta que vos haces, que me parece válida, porque tal vez muchos de ustedes no entienden este concepto cuando nosotros lo hablamos, lo de las teorías. ¿Qué son las teorías? Que no es una teoría de la profesora Montoro, no es un parecer nuestro de la cátedra, sino que viene de lecturas, de escritos que se hacen en relación a esto, y las teorías siempre son colectivas, o sea, hay un colectivo de pensadores, de teóricos, que piensan lo mismo acerca de algunas cosas, que se dio en algún momento. ¿Sí? No importa, porque nosotros justamente no queremos entrar en el detalle de eso, porque no es lo que da la asignatura, ni datos que ustedes le tengan que interesar con respecto a esta materia. Pero es eso, después, cada uno tiene un parecer acerca de esas teorías. Entonces, esto como vos lo decís, no creo que haya nada absoluto, es una postura tuya frente a una teoría que ya está establecida, esa teoría existe. Hay gente que la pensó, hay gente que lo propuso y hay gente que estuvo de acuerdo con eso. Por eso se convierte en una teoría y se escribe y se reflexiona en torno a eso. Podemos no estar de acuerdo, pero es algo que está. Y ahí es donde la profe dice, yo les propongo saber que están todas estas teorías. Después cada uno asume su posición frente a cada una. Gracias, Ana. Claro, y la necesidad de exponerlas, porque justamente el estudio universitario implica que ustedes tengan que acceder al conocimiento y después el posicionamiento es personal, siempre es posicionamiento es personal, ¿no? No todo lo que hacemos historia, o que estudiamos historia, o que nos gusta la historia, o enseñamos historia, nos paramos en el mismo lugar. Por eso hablamos de historiografía, y por eso es que a nosotros nos interesa que ustedes justamente tengan el conocimiento para poder optar, porque la mayor libertad está cuando uno conoce todas las posiciones y puede optar. El problema está cuando uno no conoce más que una sola mirada, y entonces ¿cuál es la opción? ¿Es única? No, la idea es mostrarles, y después cada uno se posiciona en el lugar que está, y para que ustedes también entiendan dónde nosotros nos paramos. Nosotros nos paramos en la posibilista, o sea, porque justamente cuando empecemos a dar nuestras clases, ustedes se van a dar cuenta que para nosotros hay millones de variables que en cada uno de los momentos de la historia determinaron o podemos reconocerlas como válidas para entender un determinado fenómeno, ¿no? Entonces, no es una explicación causal. ¿Qué significa esto? Que no hay una sola causa para determinada cuestión o efecto, sino que son múltiples las causas. Entonces, por eso nosotros trabajamos con el pensamiento dialéctico, que justamente, bueno, cuando avancemos dentro de este contenido de la materia, nos vamos a dar cuenta que tenemos la posibilidad de escoger dónde me paro yo. Me parece bárbaro que vos digas, yo me paro acá. Ahora, si yo no te propusiera las dos ideas, vos te parecería como natural, y no es una opción, sino que es como que crees que es lo único que hay. La obligación nuestra es exponerte los posicionamientos, y después vos dónde te parás. Bueno, es como que si yo te propongo todos los candidatos para votar el domingo que viene. Después vos votás a quien querés, de acuerdo a tu ideología, tu pensamiento, tus intereses, lo que sea, no me importa. Pero lo importante es conocer todas las versiones y lo que opina cada uno, y después uno toma un posicionamiento. Lo terrible sería si yo lo único que te muestro es un posicionamiento. Entonces estaríamos sesgando, y lo que no tendrías es libertad de elegir. ¿Por qué? Porque no conoces otra cosa, ¿no? Y eso es lo importante, entender que el conocimiento genera libertad. Por eso es tan importante la enseñanza, ¿no? El conocimiento siempre permite la libertad. ¿La libertad de qué? De tener un pensamiento crítico y elegir.
Por eso cuando ustedes leen el programa de la cátedra, aparece la importancia del pensamiento crítico. Ahora, no puede haber pensamiento crítico si yo no conozco todas las variables, si yo no tengo conocimiento, no sé. Porque entonces, ¿cuál es la opción? Si lo único que conozco es esto, y bueno, voy a elegir esto. Ahora, si conozco esta virome y 200 variedades, yo puedo decir, no, entre todas estas, esta le elijo por esto, esta le elijo por lo otro, o esta no la elijo por tal causa. ¿Se entiende, Andrés? Claro, esa era mi duda solamente. O sea, nos estabas exponiendo la teoría determinista para saber por qué usábamos la otra. Pero ¿Por qué nos puede que no posicionamos a la estés de otra? acuerdo y vos te posicionás Sí, en el sí. otro lugar y te tengo que aceptar tu posición también. Sí, sí. Sí, esa ¿Sí? era mi duda. Gracias. Pero en la mayoría de las cosas nosotros vamos a poner varias ideas. Yo ahora les estoy diciendo todas las posibilidades que hay dentro de la historia, para que justamente cuando leamos cualquier historia, sea contemporánea, sea de hace 100 años atrás o 3000 años atrás, nosotros seamos conscientes que no hay una sola postura, no hay una verdad. ¿Se entiende? No hay una sola verdad. La verdad también es una construcción. ¿Qué es verdad? Que la geografía, el espacio histórico está determinado, o sea, las distintas civilizaciones o el ser humano está condicionado absolutamente por el territorio, no. ¿Qué es verdad? Y aquellos historiadores que están con la teoría determinista dirían sí, y los que están con la teoría posibilista dirían no. Bueno, está en cada uno de ellos poder demostrarlo, explicarlo desde su postura, desde su posicionamiento. Bien. Esas dimensiones de historia, en la historia, espacio-tiempo también, nosotros estamos hablando del espacio, hasta recién. Pero también tenemos que ver el tiempo histórico, ¿no? Y hay categorías temporales. ¿Cuáles son esas categorías? Bueno, por un lado el tiempo es otra dimensión donde se extendió la historia, ¿no? Y que vamos a ver que ese tiempo puede ser, llevarnos a distintas formas de analizar, de estudiar la historia. Por un lado, el problema del tiempo ha sido un objeto de estudio medio tardío por parte de la historiografía. ¿Pero por qué? Hay aportaciones tardías, ¿por qué? Porque estamos hablando de los años 50, 60 del siglo XX, que a usted le parecerá una eternidad, pero estamos hablando de sus padres pudieron haber nacido en esta época, o sus abuelos, que todavía están vivos, haber transitado esta época, o sea que no es bastante reciente, si hablamos de la historia en general. Y lo que se llamó, bueno, el caso de Brodel, o de las escuelas de los anales en Francia, que justamente trabaja la idea de cómo se construye el tiempo histórico, porque también se construye el tiempo histórico. ¿Qué quiero decir con esto? Que no es el tiempo el que determina los hechos, sino viceversa. Los hechos determinan el tiempo, es decir, lo importante no es el tiempo externo de la historia, que es la cronología, sino el tiempo interno. ¿Qué quiero decir con esto? Y ahí vamos donde la fecha, el dato de la fecha, que por allí la maestra de primario o el profesor de historia del secundario a veces están, ¿no?, pesados, oh, dale con la fecha, y la fecha, bueno, la fecha tiene sentido siempre y cuando se entienda dentro de esa fecha que está sucediendo, ¿no? Es decir, no es el tiempo, es decir, la fecha, el dato de la fecha, el que determina los hechos, sino al revés. Es decir, por eso yo le decía hoy a la compañera, seguro que te la aprendes de memoria la fecha, por eso no te acordás que sucedió en 1789, te suena que pasó algo, y no sabemos reconocer bien si es una cosa o la otra. Esto tiene que ver, no con una cuestión de esa persona en particular, de esa compañera en particular, sino del modo que se enseña la historia y del modo que se interpreta la historia, ¿no? Cómo se aprende la historia. Que justamente nosotros estamos en esta línea, que es
que la cronología es únicamente el tiempo físico. Es decir, yo puedo contar, bueno, de tal año a tal año pasó tal cosa, ¿no? Pero que no se opone al tiempo histórico, sino que surge para establecer un antes y un después. Y en ese sentido es un primer principio clasificatorio aplicado al proceso temporal. Las fechas comprenden, bueno, hay un antes de esa fecha y un después de esa fecha. Lo que esto implica que la historia también son procesos, es decir, si yo bien puse 1789 hoy como un dato que era la Revolución Francesa, ¿no es así? ¿Se recuerdan el día que se produjo la Revolución Francesa? No, no se recuerda, o sea, no se conmemora nada ese día, ¿o sí? Acá, Ah, sí. por lo menos por acá en Argentina, no creo que haya No, una no. fecha tipo. ¿Qué cosa? 1789, pero sí se conmemora en Francia la fecha de la independencia, 14 de julio. Este año hubo un concierto que se difundió a nivel internacional, salieron los aviones tirando, así, formando la bandera, con los colores de la bandera. Mitterrand, miren qué antigua que soy, bueno, ustedes no saben ni quién es Mitterrand, fue un antiguo presidente de Francia. Bueno, y también coincidió con el final de las Olimpiadas este año, ¿no? O sea, más o menos eran muy seguiditos, y, y justamente conmemoraban, ¿no? Un acontecimiento muy importante y se celebra todos los años. Bueno, a partir del momento que todavía Francia sigue siendo una república. Entonces, por eso la conmemoración, supongo yo que el día que Francia llegue, se convierta un día en una monarquía, Dios no lo permita, probablemente no se conmemore más porque va a dejar de ser un acontecimiento importante, sino que va a ser sustituido por otra forma ideológica u otro posicionamiento político que ya no va a ser importante en la república. Nosotros seguimos celebrando nuestro 25 de mayo y nuestro 9 de julio, en tanto y en cuanto todavía seguimos como siendo una república, aunque, fíjense, que cuando fueron el periodo de las dictaduras militares en la Argentina también se conmemoraban, pero estaba el desfile militar, digamos, como una fecha patria de configuración de la nación argentina, no por lo republicano, por lo democrática republicana, sino por el desfile militar, porque le atribuían, digamos, a las batallas, y no con todas las marchas militares y todo esto, este simbolismo del espíritu nacional y demás, desde otro lugar, aunque seguían siendo esas fechas patrias conmemoradas desde otro lugar. ¿Se entiende esto? Sí, se entiende. Bien. Sí, sí, perfecto. Bueno. Entonces, cuando hablamos del tiempo, nosotros, los acontecimientos suceden uno tras otro, es decir, a ver, ahora estamos dando clases, nosotros dimos clases esta mañana, ahora estamos dando clases con ustedes, yo después tuve una reunión, qué sé yo, suceden los acontecimientos y cada uno de ustedes en su vida normales tendrán acontecimientos que van sucediendo unos tras otros, ¿no? Pueden ser algunos simultáneos y otros no. Si hablamos de acontecimientos que son parte de la historia, algunos se dan, ya les digo, simultáneamente y otros no. Entonces, ¿qué sucede con esto? Uno cuando hace historia está pensando en el tiempo a la vez en un continuo y en un perpetuo cambio. ¿Qué quiere decir esto? Que en la historia hay continuidades y rupturas permanentes. Es decir, aun cuando la historiografía marca temporalidades, que nosotros dentro de un rato lo vamos a trabajar como periodizaciones, dentro de los distintos periodos suelen haber continuidades, cosas que siguen siendo lo mismo, pero puede haber rupturas, es decir, cambios abruptos, ¿no? En la historia sucede esto, hay momentos o hay cosas que continúan y otras que
desaparecen, ¿no? Se quiebran, nunca más vuelven a suceder, o se sustituyen en un momento por una cosa y vuelven a ser otras, ¿no? Podemos hablar de muchos ejemplos, de continuaciones y muchos ejemplos de rupturas, o de ambas a la vez, ¿no? Porque puede suceder que en un mismo momento haya cosas que continúen y cosas que se cambien o se transformen. Entonces, hablamos de continuidades y de perpetuo cambio o rupturas. Y cada hecho histórico tiene su propia duración, su propio ritmo y puede variar espacialmente. ¿Qué quiere decir con esto? Que si por allí nosotros ubicamos dentro de un periodo, por ejemplo, no sé, hablo de la Edad Media en Europa, y en la Edad Media en Europa también va a estar sucediendo desde el punto de vista del arte, del diseño, de la comunicación visual, va a haber movimientos. Pero si bien van a sucederse, puede ser contemporáneamente, qué sé yo, estoy pensando en el gótico, ¿no? En una forma de expresión artística, básicamente arquitectónica, donde es más fácil por lo menos de reconocer lo que es el mundo del arte. También la escritura, o sea, la tipografía en la Edad Media va a tener sus características propias, pero cuando decimos su propia duración, quiere decir que entendemos que, por ejemplo, la historiografía marca que la Edad Media más o menos va desde la caída del Imperio Romano de Occidente hasta lo que fue la conquista de América y la caída del Imperio Romano de Oriente, ¿no? Entonces ahí es esa duración de ese periodo histórico, que es muy importante, sobre todo en Europa. Nosotros en América no tuvimos, en ningún sitio de América tuvimos Edad Media, no existe la Edad Media en nuestro territorio. Entonces ahí ya empezamos a distinguir un periodo que para el mundo occidental, centroeuropeo, fue muy importante y que para nosotros no existió directamente, porque en ese periodo nuestras civilizaciones, algunas de ellas recién nacían, puedo hablar de Perú o puedo hablar de México, nosotros nunca tuvimos civilizaciones, tuvimos culturas solamente, nunca tuvimos civilizaciones. Y un determinado ritmo, es decir, cómo se dio ese periodo, que a su vez lo podemos dividir entre Edad Media alta y baja, y que también pueden variar espacialmente. ¿Por qué? Porque no es lo mismo hablar de Edad Media en el territorio de la península ibérica que hablar de Edad Media en el territorio británico que en la Edad Media en el territorio germánico. Y lo digo en esos términos, y no digo Alemania, España y Gran Bretaña. ¿Por qué? Porque en realidad no se constituían como naciones como las entendemos hoy. Eran otras formas de configuración. Entonces, lo digo en esos términos por eso mismo. Entonces, cada hecho histórico tiene su propia duración, su periodo. Puede ser periodo más largo, más corto, y su propio ritmo, cómo se va a desarrollar dentro de ese propio tiempo, ¿no? Y puede variar espacialmente, es decir, dónde se va a dar. No se da simultáneamente a veces en todos lados. Y hay hechos que resultan difíciles de datar incluso, ¿no? Al no saber con precisión su comienzo o su terminación. De hecho, que cuando fue evolucionando las ciencias, y me refiero a la arqueología, por ejemplo, aparece el carbono 14, que es una forma de datación que es bastante precisa. Entonces pasó a la historia, pasamos a tener mejores resultados. ¿Por qué? Porque hay forma de datar. Hoy es, qué sé yo, un escaneo, ¿no? Algún tipo de material que permite escanear una pieza y poder, de acuerdo a determinada cromatología, por ejemplo, un cromatógrafo de gases puede determinar, qué sé yo, a partir de coloraciones y demás, puede determinar, qué sé yo, datación de edades, datación de otras cosas. Entonces, hay hechos que en su momento, incluso hoy, pueden ser difíciles de datar al no saber con precisión su comienzo o terminación. Pero también la cronología sitúa los hechos históricos en el marco temporal concreto y preciso. ¿Qué es esa famosa línea histórica? Que a mí mucho no me gusta, les soy sincero, porque me parece que la línea histórica
si bien me tira alguna data, digamos, pero no habla de lo importante, que son los procesos, que para mí es lo importante es eso. Perdón. Y de algún modo es un método para ordenar el tiempo y situar los eventos en las secuencias en que ocurren, pero no hay que olvidar siempre de que lo cronológico es la medición del tiempo astronómico, meses, años, días, horas. Pero cuando hablamos de duración propia, tiene que ver de el tiempo que todo el proceso dura. Por ejemplo, si yo hablo, no sé, ustedes supongo que por la literatura, por las películas o por una serie o por lo que sea, pueden reconocer dentro de la historia o por el propio estudio a partir de textos o del cursado en la escuela de la materia historia, pueden reconocer probablemente, no sé, la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, esa Segunda Guerra Mundial tiene una duración. Meses, años, días, horas, puedo determinar. Ese tiempo cronológico. Ahora bien, si yo hablo, supónganse, de la intervención de Estados Unidos, que el otro día algo creo que mencionamos, ¿no? La intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, que no se da desde el comienzo, sino que se da a partir de qué fenómeno que hablamos la semana pasada. Del ataque a Pearl Harbor. Del ataque a Pearl Harbor. Estamos hablando del año, más o menos, 1943, 42. 42, 43, sí, muy bien, muy bien. Bien, entonces, si nosotros queremos situar ese acontecimiento, vamos a ver que dentro del tiempo que se dio la guerra, que fue comienza en él, ¿se recuerdan? Los 30, pero no me acuerdo bien el... 39. Y 39. termina 45. 45. Dentro de ese periodo, ese ataque en el 43, bueno, va a estar dentro de la duración del periodo histórico, va a estar más cerca del final que del comienzo, o más o menos mediando la guerra. Entonces, dentro de esa duración, ese ataque, no importa los días, el año o la hora, lo que sí vamos a ver que en ese proceso, el punto de incursión, digamos, o de involucramiento de Estados Unidos en esa guerra y lo que determinó el cambio de rumbo de la guerra, ¿no es cierto? Bueno, entonces, dentro de la duración, se entiende esto del tiempo histórico y de su propia duración y su propio ritmo, el entrar, si yo hablo de la cronología, voy a tener una línea, voy a tener un punto acá, de 39, punto acá en el 45, y en el medio, o por allí, va a estar, la aparición de Estados Unidos. Ahora, desde el punto de vista cronológico está perfecto, pero nosotros después tenemos que entender ese punto, ¿no?, de ingreso, de incorporación de Estados Unidos, si bien Estados Unidos se estaba ocupando de toda la producción de la artillería, o sea, estaba produciendo para la guerra del lado de los aliados, o sea que ya de algún modo indirectamente estaba involucrada en la guerra, pero ya la lucha, involucrarse en la lucha armada, ya directamente mandando sus tropas, sus aviones y sus portaaviones, etcétera, etcétera, recién allí, ¿no es cierto? Bueno, entonces dentro de esa duración propia de ese fenómeno, ¿no?, que es la Segunda Guerra Mundial, si bien nosotros podemos marcar una cronología, pero esa cronología tiene sentido, o ese cambio, por ejemplo, dentro de esa propia duración, de la aparición de otra variable, o de otro actor, podríamos decir, dentro de ese fenómeno que es la guerra, ¿no? Cómo puede cambiar el curso y el ritmo de la guerra. ¿Por qué? Porque se aceleraron todas las circunstancias, es decir, una guerra que se luchaba prácticamente de pueblo en pueblo, sobre todo a partir de la ocupación, digamos, del ingreso de Alemania a Francia y demás, cambia hasta el ritmo, ¿no? Cambia toda la situación de la guerra, y se cambia porque aumenta sobre todo los bombardeos aéreos, etcétera, etcétera. Entonces, cambia el ritmo y el tipo de fenómeno que fue la guerra, además con la aparición de nuevas tecnologías también durante el propio
avance de la guerra, porque de hecho las guerras siempre han producido avances tecnológicos, ¿no? Con el afán de ganar la guerra, bueno, si alguna vez ustedes han visto o les interesa el tema de la historia de los armamentos y demás, es fantástico cómo evolucionan las tecnologías a partir de tener que resolver precisamente un conflicto bélico. ¿Se entiende esto? Se entiende. Sí, profe. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No. Bueno, bien. Entonces, esa idea entonces que hablábamos del cambio y la continuidad, también es un fenómeno muy importante, porque es lo que nos interesa a la historia, es decir, no la fecha, sino que si los cambios que se van a producir y la continuidad, es decir, el tratamiento cronológico de algún modo son las relaciones entre los acontecimientos que se van a dar en determinado lugar y tiempo, y es aquí donde entran en juego ¿qué cosa? Dos fenómenos o dos formas de entender la historia. Uno es el tratamiento diacrónico y otro es el tratamiento, la forma sincrónica. El tratamiento diacrónico estudia ¿qué cosa? Bueno, estudia la evolución temporal de un hecho, es decir, un proceso. Nosotros hoy hablamos de la Revolución de Mayo, ¿no? Y bueno, hablamos de que ahora, más que el 25 de mayo, se está entendiendo, se está hablando de la Semana de Mayo. ¿Por qué? Porque en realidad se entiende que fue más importante para mí el 22 de mayo, que fue Cabildo Abierto, que el 25, que fuimos todos a aplaudir a la plaza. En realidad, porque todo lo que se dio antes, todo el proceso que determinó, y la última semana, antes del 25 de mayo, el Cabildo Abierto fue realmente donde, bueno, los miembros de la revolución, digamos, ahí es donde pusieron límite a las cosas y dijeron, hasta acá llegamos, nada más, ¿no es cierto? Acá se termina todo, entonces ese fue un punto de inflexión. Pero independientemente de eso, la Revolución de Mayo no fue 1810, el 25 de mayo, fue todo un proceso. Hoy cuando les decía si para 1789, ¿no es cierto?, cuál fue la fecha que después les comenté que era el 14 de julio, donde los franceses celebran la revolución, tampoco fue ese día, ¿no? Que fue el acontecimiento mayor, digamos, que fue la toma de la Bastilla, pero una revolución no se produce en un día, ¿no? No es que algún revolucionario se levante y dice, chicos, vamos a hacer la revolución. No, primero se da un debilitamiento, un agotamiento de un sistema como fue el sistema monárquico. Esa monarquía absolutista había perdido por problemas económicos, por problemas de una economía muy mal manejada, de un derroche del gasto público, digamos, más que el gasto público, del gasto en este caso de la propia corona, o sea, de la corte, del mundo cortesano, digamos, de todo lo que todo el sistema monárquico llevaba consigo, de mantener a una aristocracia que no producía, etcétera, etcétera. Entonces tuvo un agotamiento por parte del pueblo, pero sobre todo la burguesía, que tenía un poder económico, que se había cansado de subvencionar a una monarquía que lo único que hacía era derrochar el dinero, era corrupta, etcétera, etcétera. Entonces, primero lo que sucede es una decadencia, ¿no?, de un sistema político y un sistema como el feudal, ¿no?, con una monarquía absolutista que cae por peso propio, ya no tiene sentido. Y luego ese proceso, ¿no es cierto?, donde la burguesía va logrando también adeptos para poder derrocar a la monarquía. Entonces, cuando hablamos de un tratamiento diacrónico, lo que se estudia es la evolución temporal de ese hecho, es decir, cuándo empiezan los primeros problemas y cómo termina, y a veces lo que sucede después. Cuando hablamos de un tratamiento
desde el punto de vista sincrónico, ¿qué estamos viendo? Bueno, las diferencias que el hecho histórico estudiado tiene al mismo tiempo, pero a veces en diferentes planos, o en diferentes territorios, o en diferentes continentes, o en diferentes ciudades. Por ejemplo, nosotros podemos estudiar, volviendo al caso de la Segunda Guerra Mundial, 1943, cómo estaba sucediendo esa guerra en Inglaterra, en Francia, en Alemania, en Italia y en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces vamos a ver que los hechos históricos estudiados en relación, en un mismo momento, pero en distintos lugares, vamos a descubrir diferentes fenómenos, ¿no? Como se estaban, hagan el ejercicio de cómo puede ser, ¿no? Entonces, es muy distinta la situación. Supónganse que algún día van a estudiar el 2021 en la Argentina. Entonces, lo van a estudiar en Santa Fe, en Buenos Aires, en Capital Federal, en Santa Cruz, en Formosa, y entonces, si ustedes tienen algo de idea de qué es lo que sucede en nuestro país hoy, sabemos que, de acuerdo a cada una de las provincias, como estamos en un estado federal, y ahí tenemos administraciones de distintos colores políticos, y distintos posicionamientos muy distintos. Santa Fe, ¿no?, con un gobierno que después de varios años cambia de color político, a Córdoba, a Santa Cruz, que permanece con el mismo color político, o a Formosa, que hace 21 años que tiene el mismo gobernador. ¿Por qué? Porque la reelección está permitida indefinidamente. Entonces, la misma situación que estamos viviendo en la Argentina, desde lo político, lo económico, es distinto en cada uno de los países, de las provincias. Entonces, si nosotros hacemos un estudio en 2021 sincrónico, y analizamos cada uno de las provincias, incluso podemos analizar Rosario y Santa Fe dentro de la misma provincia, ¿no? Supónganse, o Rosario, Santa Fe y algún otro pueblo del interior o ciudad del interior, y analizar la seguridad. Entonces vamos a ver que en Rosario tiene un problema, Santa Fe tiene otro, y ese otro pueblo o ciudad del interior de la provincia tiene otra situación. Entonces, va a haber diferentes hechos históricos estudiados en un mismo momento, o sea, en un mismo momento, al estudiarlo, y en el caso del diseño, algún mismo movimiento artístico o de diseño, pero en los distintos países, más o menos en el mismo tiempo, nos va a dar distintas respuestas, distintas formas de expresiones. De hecho, sucede, y sobre todo cuando estamos estudiando Historia 2, ¿no? Y que ni les cuento a medida que nos acercamos en el tiempo histórico. Desde finales del siglo XIX hasta nuestros días, y cuanto mayor cantidad de ejemplos podemos encontrar de estudios sincrónicos donde los resultados son muy diferentes. ¿Se entiende esto? Por mi parte, sí. Sí, profe. Entonces, la diacronía trabaja procesos y la sincronía más o menos dentro de un determinado lapso de tiempo. Ojo, puedo decir, la sincronía estudiar la Edad Media en Europa. Bueno, estamos hablando de un periodo que tiene un inicio y un final, pero en ese periodo hay situaciones que son cambiantes en los distintos países también, ¿no? Incluso en el gótico, darle que hoy hablamos del gótico, el código inglés no es igual al gótico francés, ni al gótico alemán, ni al gótico español. Bien. Entonces, si nosotros volvemos a la diacronía, una época se define entonces por determinadas características que se dan en un lugar, en una fecha determinada. Sin embargo, una periodización, una época no valen para todos los lugares. Hoy les decía que mientras Europa estaba transitando por la Edad Media, América no tenía nada parecido a eso, ¿no es cierto? Entonces, la periodización o una época no valen para todo lugar. Y ni que hablar historia
oriental. Nosotros no estudiamos historia oriental, pero la China, la India, están pasando por otras circunstancias, ¿no? Y la diacronía es una forma en la que los acontecimientos ocurren a lo largo del tiempo, es decir, esta idea de la sucesión de acontecimientos, la idea de procesos, ¿sí? Que es lo que a veces importa, el proceso. Entonces, en América no existe un equivalente, lo que decía hoy, a la Edad Media. No obstante, que en los dos continentes se produjeron fenómenos sociales a un mismo tiempo, pero que nada tiene que ver con lo que nosotros entendemos como Edad Media, ¿no? Entonces, estos hechos son diacrónicos por su desarrollo en el tiempo, pero no sincrónicos, porque no hay simultaneidad del mismo fenómeno en ambos territorios. Y esto, de algún modo, esta idea de diacronía lo tomamos de Saussure, ¿no? Y en el curso de lingüística general, que él habla de esta idea de la diacronía. La flecha, ¿no? La flecha de algún modo marca el tiempo y marca, por ejemplo, el tema de los procesos, ¿no? Y las periodizaciones. De hecho, cuando nosotros hablamos de la historia, hay un momento de inicio que coincide con la historia antigua, luego viene la Edad Media, y luego, o Era Media, y la Era Moderna o Edad Moderna, ¿no? Es decir, hay un punto de partida de la historia, que incluso hay un momento previo, que es toda la prehistoria. Supónganse que analizamos esto, y bueno, sigue la edad contemporánea en la que nos encontramos nosotros. Entonces, el análisis diacrónico corresponde a la interpretación longitudinal de las estructuras especiales, ¿no es cierto?, que predomina en la sociedad a través del tiempo. Incluso, es decir, yo puedo estudiar un mismo fenómeno a través de todos los tiempos. Por ejemplo, el conocimiento. Voy a partir del conocimiento de la antigua, media, moderna y contemporánea en nuestros días. Entonces, voy a trabajar como un proceso de cómo el conocimiento fue cambiando, se fue transformando hasta llegar a hoy día, que es virtual, supónganse, ¿no? O el conocimiento y el proceso de enseñanza-aprendizaje, desde la edad antigua hasta nuestros días. Que de hecho hablo de conocimiento porque enseñanza-aprendizaje en la edad antigua no había escuelas, solo había pocas, qué sé yo. En Mesopotamia estaba la Eduba, donde se aprendía a escribir, que solamente existía un número muy pequeño de estudiantes porque tardaban muchos años en poder aprender a escribir. Y estaba restringido para una élite, ¿no? Solo un grupo muy reducido dentro de la ciudad mesopotámica. Pero bueno, puedo entender algo que se da a través de los tiempos de toda la historia, o solamente reducirme a un periodo, o a la Edad Media, o a la Edad Antigua, o a la Edad Moderna, o a la Edad Contemporánea. Pero son procesos. Por ejemplo, y aquí vamos al ejemplo del arte, ¿no? De un modelo. Un modelo que se repite, en este caso es Moscóforo, que es un modelo griego, en donde aparece una figura humana con un becerro, ¿no?, en los hombros, que es la figura de un pastor, ¿no es cierto?, de alguien que cuida ganado, y que lo lleva a los hombros. Bien. En este caso estamos hablando símbolos previo a el nacimiento de Cristo. Estamos hablando antes de Cristo. Esa misma imagen o ese mismo modelo, esa forma de representar, va a ir evolucionando en el mundo romano, donde aquí aparece en vez de un becerro, una oveja, ¿no? Y una figura de otro pastor, que lógicamente ya aquí va a estar personalizada con una indumentaria que nos remite al mundo romano. Ese mismo modelo o forma, ¿no?, va a aparecer en el primer cristianismo, todavía cuando era clandestino y en las catacumbas, la figura de, no sé si alguno de ustedes profesa la
la religión católica o evangélica, pero habrá leído o conocerá la figura del buen pastor, aquel que es capaz de dejar todo su rebaño para ir en busca. Acá parece como una cabra, ¿no? Va cambiando el animal, pero es una figura bastante similar. Es capaz de dejar a todos sus ovejas o a sus cabras en este sentido, e ir a buscar a una que se le ha perdido. Entonces esto refleja en las Sagradas Escrituras, en el Nuevo Evangelio, la idea de que no importa la cantidad de fieles o seguidores que tenga Cristo, que va a ir a buscar, ¿no? Va a salvar a aquel que está perdido, ¿no? Es su voluntad, digamos, de salvador, de salvación, porque de hecho el cristianismo surge como una religión de salvación, justamente. Bueno, entonces, esta figura que incluso todavía viste como romano, ¿no? Esa figura de Cristo es un romano porque justamente viste como tal, cuando sabemos que, bueno, no era tan así en la región de Palestina. Y es una figura que también va a aparecer ya, como la que tenemos aquí, otra vez la idea de la figura de la oveja perdida, y de un Cristo ya en este sentido, en la Edad Media, en el arte bizantino, o sea, el Imperio Romano de Oriente, en donde esa figura, ¿no? Que va a ser, por un lado, aquí pagana y luego cristiana, es una figura que se reitera dentro, incluso como una imagen, una forma que se repite en el tiempo, aquí una diacronía, y podríamos ir hoy a ver cómo esa escena se representa, escena ahora de la Sagrada Escritura, pero históricamente esta idea del pastor, ¿no? Que se ocupa de su rebaño, que se ocupa ¿por qué? Porque son fundamentales para alimentar al pueblo, a la sociedad, al grupo, a la familia o lo que sea, ¿no? Y no importa lo que cueste y lo pesado que sea, cargarla y traerla de vuelta, ¿no? ¿A dónde? Bueno, al corral, a donde pertenece, y protegerla, ¿no? No, cuidarla. Y siempre es una pequeña oveja, es un animal que lo puede traer en los hombros, pero fíjense cómo cambian los tiempos, cambian los siglos, aquí hay siglos entre una y otra, pero se repite, ¿no? El tema, y las formas de representación varían, cambian los materiales, cambian de escultura a pintura, de pintura mural con apenas unos pigmentos a, bueno, esto no se aprecia muy bien, pero esto en realidad es un mosaico, en fin, cambian las técnicas, pero se mantienen los símbolos, ¿no? Esos símbolos que antes eran paganos, ahora se convierten en cristianos, pero siguen siendo algo que representan justamente ¿qué cosa? Bueno, el valor de lo individual, el valor que tiene, que uno tiene valor como persona, en este caso, bueno, Cristo, la metáfora, ¿no? O como la metáfora que esto es uno de los fieles, la oveja perdida, extraviada. Entonces, ¿cómo se transforma esta idea? Diacrónicamente podemos estudiarla, ¿no? En el arte. Un Curós de 750 a.C., bueno, que es Moscóforo, o el Hermes Crióforo en el periodo romano, o en el caso de, ya les dije, el tratamiento en las catacumbas romanas o en las iglesias bizantinas. Y si yo hablo de la sincronía, bueno, en función del tiempo, las sincronías son las relaciones en las cosas coexistentes temporalmente. Coexistente no significa el mismo día, la misma hora, sino más o menos contemporáneas, ¿no? Teniendo en cuenta sus condicionamientos históricos, lógicamente. Y es un fenómeno que debe ser entendido en un determinado presente, ¿no? Es un presente, o sea que en el momento que yo lo estudio es un presente, aún sea 100 años atrás, 200 o 1000 años atrás, en el que aparentemente la cuestión temporal está solamente como referencia, y
solo es un momento de la historia, ¿no? Yo hago un recorte de ese proceso. Yo puedo estudiar la historia, la diacronía, y luego analizar uno de los casos en particular. Lo que voy a estar trabajando justamente es un momento de la historia, y este momento es el que vale, ese momento que se estudia como un presente, y es el que vale en el estudio de un determinado suceso histórico. Y en él, ¿qué pasa? Se contempla una serie de relaciones con otros fenómenos que coexisten con ellos. Puede ser cuestiones geográficas, pueden ser cuestiones de los mismos fenómenos que están sucediendo, y esos fenómenos sincrónicos necesariamente tienen que estar relacionados para coexistir en un mismo horizonte temporal. Hoy hablamos de la guerra mundial en los distintos países, o sea, están bajo un mismo paraguas, un mismo fenómeno que es la guerra, y cómo cada uno de estos países fueron afectados, responden, etc. Y no obstante, las relaciones más bien que se dan dentro de un espacio determinado, y sus límites son culturales. Cuando nosotros hablamos de la Segunda Guerra Mundial, hablamos también incluso de bandos, ¿no? Que va a determinar situaciones, y dentro de cada uno de estos bandos, o grupos, ¿no es cierto?, de los países aliados, por ejemplo, vamos a ver las circunstancias que son diferentes. De Gran Bretaña, que es una isla que está aislada del territorio propiamente dicho continental europeo, de Francia, que fue ocupada, de Holanda, que fue ocupada, de Polonia, que fue ocupada, con otros países que tuvieron una participación más no tan importante. O Estados Unidos, que interviniendo en la guerra nunca no fue afectado su territorio, ¿no es cierto?, como sí los otros. Bueno, el caso de Inglaterra fue bombardeada de forma aérea, pero no hubo ocupación. Sí, en Francia, por ejemplo, ¿no? Y tampoco podemos olvidar que en cada época, cada momento, cada suceso es producto de una sucesión de acontecimientos previos, por eso que hablamos, aun cuando estamos hablando de la sincronía, siempre tenemos que entender que es parte de un proceso anterior, y que no podemos definirlo sin haberlo referido a la sincronía. Es decir, siempre está, aun cuando nosotros estudiemos una diacronía, vamos a ir atravesando distintos momentos, que en el momento que estamos analizando lo estamos haciendo un estudio sincrónico. ¿Se entiende esto? ¿Es muy complejo? Me quedó un poco difuso. ¿Qué cosa? A ver. Más que nada la última parte, que dice que no se puede definir sin haberse referido a la sincronía. ¿Por qué sería así? Porque acá lo que decimos que cada suceso es producto de una sucesión de acontecimientos previos, o sea, que hay un proceso anterior, ¿no? Y esta consideración nos permite introducir el término de diacronía, es decir, no podemos definirlo sin habernos referido a la sincronía. Es decir, si nosotros hacemos la diacronía, y de hecho estábamos haciendo esto, ¿no?, la diacronía de una forma de representar, ¿no? En este caso es el símbolo del buen pastor. Pero yo esta diacronía, a medida que iba avanzando, fui diciendo algunas cuestiones de la propia, es decir, fui haciendo un análisis sincrónico, o sea, en el momento de que cada uno de estos fenómenos, en este caso, esta escultura, esta otra escultura, esta pintura y este mosaico aparecieron, ¿no? Entonces, no puedo hablar de la diacronía sin definir, sin habernos referido a la sincronía. ¿Por qué? Porque la diacronía está conformada por una serie de momentos sincrónicos, ¿se entiende? Sí, ahora me quedó más claro. Claro, yo hoy decía la educación o el conocimiento, dije, más que la educación. Hablé de conocimiento desde la antigüedad hasta nuestros días. Bueno, vos vas a llegar a alguna conclusión de decir, bueno, el conocimiento se transformó de la antigüedad hasta nuestros días. Ah, fantástico. Pero empezás, porque en la antigüedad sucedía esto. En la edad media
pasó tal cosa, en la edad moderna tal cosa, en la contemporánea, edad contemporánea, y en la actualidad sucede tal cosa. Entonces, cada una de esas referencias que te permite armar una línea continua, un proceso continuo, y marca la evolución del conocimiento, sin embargo, vos no podés definir esa diacronía si no vas trabajando estas sincronías, o sea, haciendo cortes temporales, ¿se entiende? Sí, profe. Bien. No dejen de preguntar, porque estas cosas son fundamentales, son temas de exámenes, ¿no? Y la idea entonces es que es importante entender la periodización. Las periodizaciones también, porque justamente la historiografía utiliza esta relación temporal para establecer periodización. Y aquí nos referimos a una definición de Marina Weissman, que fue una historiadora de la arquitectura extraordinaria, pero que nos parece que puede ser muy clara. En un texto que se llama El interior de la historia, yo ahí les puse el link, porque ahora, bueno, hay que acceder a través de la web para poder tener los textos, pero la definición que ella hace es que dice, la definición de unidad histórica se basa en una serie de características que alcanzan para diferenciarlas netamente de las otras. Es decir, una periodización, como habíamos hablado hoy, una edad antigua, media, moderna, tiene que ver con una periodización, y que de hecho es una construcción de ¿quién? De los historiadores. Los historiadores dicen, bueno, a ver, ¿cuándo comienza la historia? Bueno, incluso si ustedes ponen el comienzo de la historia, muchos van a decir la aparición de la escritura. Nosotros dentro de la comunicación visual diríamos sí, es un fenómeno trascendente. Ahora bien, no pudo haber aparecido la escritura como, no sé, como obra y gracia del Espíritu Santo. La escritura aparece a partir del momento que hay una civilización, que hoy dijimos, ¿no? Empieza con un registro, lógicamente, de una administración del granero, o el depósito de granos, como quieran llamarlo. Entonces, surge a partir que hay otras circunstancias que determinan la necesidad de la aparición de la escritura. No es que aparece la escritura así como, si hablamos de los 10 mandamientos, no que se los dictó de una a Moisés Dios. No existe ese fenómeno. Eso era para justificar que esos 10 mandamientos venían de Dios. No había otra forma de justificarlo, decir me los dictó, la mano sola escribió, yo no tengo nada que ver, si no sabía, no era posible, sino entonces, la definición de unidad histórica se basa en una serie de características que alcanzan para diferenciarlas netamente de otras, es decir, dentro de ese momento que la historiografía marca entre un comienzo y un final, bueno, justamente marca ese final porque hubo un cambio, que nosotros lo llamaríamos de paradigma, que ya vamos a ver, si hoy no podemos, la semana que viene, un cambio de paradigma, que determina no el inicio de otra cosa. El final de un acontecimiento y el inicio de otro. Entonces, esa es la periodización, ¿no? Y ¿cómo se construye esa periodización? A partir del momento que hay un alguien que en este caso es un grupo de historiadores, lo que hablaba hoy Analía, de que las teorías en realidad son consensuadas, ¿no? En este caso historiadores que dicen, bueno, a ver, ¿cuándo le damos inicio a la edad que llamaríamos media? ¿Con qué fenómeno? Es decir, si marcamos, bueno, el inicio de la historia o de la antigua a través de fenómenos como las primeras civilizaciones, la escritura, y al final, bueno, con la caída del Imperio Romano de Occidente. ¿Por qué? Bueno, porque se configura el mundo europeo a partir de ahí. Entonces, realmente es un cambio, es un quiebre, una transformación. Entonces, cuando podemos diferenciar básicamente un periodo, ¿no?, del que sigue y ver que cambia notoriamente, bueno, entonces ahí es donde podemos hablar de un periodo diferente a otro. Entonces, dice Marina Weissman, y por lo tanto sus límites han de fijarse en los momentos más o menos precisos, ese más o menos porque
lógicamente. ¿Cuándo inicia la historia? Con las primeras civilizaciones, alrededor de entre 3.500 y 2.500 años antes de Cristo. ¿Son precisos? Y no, hay 1000 años de diferencia. La Argentina como país tiene 200 años, fíjense. Entonces, estamos hablando de 1000 años de diferencia, hablamos de mucho. ¿Es preciso? Y no, porque hoy nosotros con el grado de precisión que tenemos, bueno, en 5 minutos hacemos un corte, en 5 minutos volvemos, el grado de precisión es totalmente distinto, por eso es más o menos preciso, pero sí, lo que es importante es ese tiempo, esos límites, en los que puedan detectarse los cambios y las causas que los han provocado. Entonces, ¿qué más importante? ¿La precisión del dato de la fecha o los cambios y causas que puedan haberla provocado? ¿Qué piensan ustedes? Los cambios. Son los cambios. Entonces, esa cosa, ¿no?, de la fecha, de acordarse exactamente la fecha, o sea, hay fechas que uno no se puede olvidar, o sea, uno no se va a olvidar la fecha de su nacimiento, no se puede olvidar la fecha de nacimiento de su pareja, o de cumpleaños de sus padres, no sé, o de un ser querido, no se puede olvidar. Ahora, cuando yo no recuerdo exactamente, siempre uso alguna referencia, y lo importante es entender esto, entender los cambios. Y sobre todo cuando hablamos de historia, y cuando hablamos de historia del diseño, yo a mis estudiantes de arquitectura les insisto también con esto. Yo no puedo mencionar algún fenómeno o algún tipo de infraestructura de arquitectura cuando todavía no fue inventado. Por ejemplo, a mí nadie me puede decir que un edificio construido finales del siglo XIX puede ser de hormigón armado, porque el hormigón armado no se usaba en la construcción, por ejemplo. O hablar de que en el año 1500 había una construcción de acero. No, el acero se inventa, digamos, a partir, o sea, nace como un material para que se elabora, porque en realidad es una aleación a base de hierro, del hierro, y nace a partir del invento de un horno Bessemer en 1850, si bien digo. Entonces, todo lo que haya sido previo no puede ser ese material. Entonces, si bien yo no sé, puedo errarle en una fecha, pero lo que no puedo decir es que de una cosa en vez de otra, porque era imposible. ¿Sí? Era imposible que eso suceda. Como si ustedes me dijeran, sí, no sé, digo cualquier cosa, ¿no? En el ataque Pearl Harbor se comunicaron por WhatsApp. Es decir, ¿cómo WhatsApp? ¿Cómo WhatsApp? ¿Existía el WhatsApp? ¿Sí o no? No. Entonces, esos son errores groseros. Entonces, cuando empiezo a entender yo procesos, empiezo a entender qué cosas sucedían en esa época, nunca pudo haber sido WhatsApp. Se pudieron haber comunicado con qué, por ejemplo. ¿Por radio? Por radio. Ujú. Por radio, ¿qué más? Cartas. Cartas. Cartas, sí, ¿qué más? Telégrafo. Telégrafo, muy bien. ¿Y qué más? Por teléfono. Teléfono. El teléfono existía, teléfono fijo, por supuesto. Bueno, esas comunicaciones, no celular, no WhatsApp, no internet. Pero, por ejemplo, los radares, ¿cuándo se inventan? ¿Tienen idea? La verdad que no. Bueno, tarea para el hogar, que fue un avance muy importante, ¿no? Y las pantallas de radar fueron el primer antecedente de cualquier pantalla que nosotros utilizamos ahora, ¿no? Entonces, en tanto y en cuanto tiene sentido esto que conversamos, ¿por qué? Porque de algún modo justifica el avance que nosotros hoy accedemos a este avance, ¿no? A esta situación contextual nuestra que tiene que ver con eso. Entonces, se entiende que es una periodización, es la definición de una unidad histórica que en realidad, ¿quién lo define? Yo no, ustedes tampoco, los historiadores. Los historiadores que toman una serie de características, ¿no?, que alcanzan para diferenciar un periodo de otro.
y con límites más o menos precisos. A medida que nos acercamos en el tiempo histórico, podemos, cuando hablamos hoy de las Torres Gemelas, podemos dar la data precisa, del horario preciso. ¿Por qué? Porque incluso existen hasta registros de filmaciones, etcétera. O sea, es más, el segundo ataque ya estaban filmando en vivo. ¿Quiénes? Los medios. Ya estaban ahí con sus cámaras y todo, o sea que el segundo ataque fue registrado por la televisión, no por los medios. Fue impresionante eso. Bien, entonces, todo esto que hablamos, ¿no?, de la periodización tiene que ver con entender también la cuestión del tiempo en la historia, que es tan fundamental. Y cuando hablamos de periodización, yo puedo hablar de millones de periodizaciones. Por ejemplo, yo busqué en su momento en internet una línea histórica y que podía marcar una periodización. Y fíjense, esta es la línea histórica de la historia de la energía solar fotovoltaica. Bueno, ¿dónde aparece? ¿Aparece con el inicio de los tiempos? No. En 1839, Edmund Becquerel descubre el efecto fotovoltaico, o sea que es un momento en donde a partir de un determinado efecto se produce la evolución de la energía solar fotovoltaica. Y ahí vamos a ir viendo, ¿no?, los distintos avances. Ya en el 1873 descubre el efecto fotovoltaico en el selenio. Después, otro Adam y Day producen la primera célula fotovoltaica de selenio ya en 1877. O sea, fíjense que estamos hablando ya de la segunda revolución industrial, o sea, más o menos coincidente. Y ahí empiezan a aparecer, ya en el 21, Einstein recibe el premio Nobel por su teoría, ¿no es cierto?, explicando el efecto fotovoltaico, y así sucesivamente hasta llegar, bueno, llegaba al 2007, ¿no? Entonces, como esta es una periodización ¿de qué? Bueno, de la historia de la energía social fotovoltaica. Estamos hablando de una diacronía, ¿sí? Supónganse que esta historia se construyó alrededor del 2007, 2010, una cosa así, un estudio, ¿no?, de algún investigador. Ahora, cada uno de estos momentos que aparecen aquí, los podemos estudiar en forma sincrónica. Supónganse, qué sé yo, vamos a buscar, probablemente, ¿no?, en 1962 se lanza el primer satélite comercial de Telecom con una potencia, dice, fotovoltaica. Podemos estudiar este momento, en 1962, y poder analizarlo con respecto a otros fenómenos contemporáneos. Puede ser, 1962, qué sé yo, se me ocurre, no sé. ¿Qué pasa con la música? Los Beatles. O Rolling Stone, que estaban en sus inicios, ¿no es cierto? Bueno, ¿y qué pasaba con la evolución de la música en ese periodo? Supónganse, puedo hacer un análisis o analizar otros fenómenos respecto a la ciencia y a los distintos tipos de energía surgidos en estos momentos. Cada uno de estos momentos puedo hacer un estudio histórico, sincrónico, y luego analizarlo en su continuidad, ¿no es cierto?, como procesual, o sea, como diacronía. ¿Se entiende? Y puedo armar tantas periodizaciones como temas de estudio tenga, como objetos de estudio tenga, sea la energía fotovoltaica, sea la historia del diseño y la comunicación visual, sea el estudio de la arquitectura, lo que sea. Precisamente entonces, todo proceso diacrónico presenta periodizaciones. Y esas periodizaciones también puedo ir marcándolas con cortes sincrónicos que marcan periodos determinados, ¿no? Y entonces, todo esto permite, ¿qué cosa? Bueno, la contextualización del acontecimiento. La historicidad es lo real, ¿no?, la comparación de un acontecimiento con las épocas de su contexto histórico. ¿No? Estamos, quizás un poco cansados, pero bueno, ya llego para hacer un cortecito, ¿no? Fíjense que acá estaríamos hablando, por ejemplo, de el arte asirio, que es
un periodo de lo que llamamos la civilización mesopotámica, que va a ir desde Sumeria, Acadia, asirios, caldeos, hititas, ¿no? Toda esta región va a ir permitiendo el avance y la evolución de distintos pueblos, que algunos van a ir alternándose en el dominio del territorio. Y la evolución también de determinadas características, periodizaciones de estos distintos momentos de la propia Mesopotamia, y de la evolución de distintas formas de representación, en este caso el palacio de Corsabat, que aparecen estos toros androcéfalos, digamos, androcéfalos porque su cabeza es de hombre, pero su cuerpo tiene alas como aves, patas de buey, y cola de león, o sea que configuran todos los animales que sirven, unos para la siembra, otros para la polinización, las aves, por ejemplo, que polinizan el dátil, que es una de las pocas frutas que son propias del sitio, y la cabeza del hombre, que tiene la capacidad de pensar, ¿no? De racionalizar todo. Entonces, esta misma imagen del mundo asirio, así como hoy referíamos a la imagen del buen pastor, y estas que son tetramorfías, porque hay 4 figuras, la humana, el ave, el buey o toro y el león, luego en la Edad Media se van a transformar, ¿no?, en las figuras de los 4 evangelistas, es decir, aquellos que escriben el Evangelio, que es el Nuevo Testamento, ¿no? Digamos, las Sagradas Escrituras del cristianismo, que tiene su Antiguo Testamento basada en los textos de la Biblia judaica, el judaísmo, pero con la incorporación del Nuevo Testamento, que refiere a las escrituras de estos 4 evangelistas, que son San Mateo, San Juan, San Lucas y San Marcos, pero que la cristiandad les atribuye una forma de representar que tiene que ver con San Mateo, que era el más intelectual probablemente de todos los evangelistas, que tiene la figura humana aquí, pero también se le atribuyen alas, San Juan, que era un águila, San Lucas, que era el toro, perdón, el águila es y San Marcos, que tiene la figura de un león, que sería esta. Entonces, bueno, cada una de estas imágenes en distintos códices medievales, y hoy también en la contemporaneidad se sigue teniendo estas mismas formas de representarlos, a estos evangelistas, estas tetramorfías de Mesopotamia atraviesan el tiempo, ¿no?, y aparecen también en la Edad Media, tanto en el caso de los textos como en las tapas, ¿no?, o en las portadas, en las puertas de los portales de la iglesia, ¿no?, y las figuras también de un Cristo que, bueno, que va a ir cambiando con el tiempo dentro de una mandorla, que es esta figura ovalada, ¿no?, y el Cristo Pantocrátor, o sea, un Cristo juzgador, con las figuras de estos 4 evangelistas rodeando lo que son los que escriben el Nuevo Testamento. Y esa misma figura del Cristo Pantocrátor, por ejemplo, ya aparece en este caso en el arte visigodo, ¿no?, en el norte de España, con una iglesia cerca de los Pirineos, y donde esa imagen ya del Cristo juzgador, Pantocrátor, que decía Cristo, yo soy el alfa y el omega, o sea, el inicio y el fin de la escritura griega, del alfabeto griego. Por eso esas referencias, digamos, de Cristo, utilizando la metáfora de el alfa y el omega, significa el principio y el fin. Probablemente esto que yo les diga, si ustedes no han tenido la formación cristiana, no han leído nunca el Nuevo Testamento, perdón, quizás no sepan de qué estoy hablando, pero todas estas imágenes representan lo que estas Sagradas Escrituras decían, ¿no? La imagen de Cristo, un Cristo juzgador, un Cristo que tenía a su
derecha, ¿no?, quienes de algún modo cumplían, y a su izquierda o siniestra, a su diestra aquellos los buenos, y a su siniestra los malos, ¿no? Entonces de ahí viene la idea de que alguien que es siniestro es una figura que tiene cierta maldad, ¿no? Porque justamente tiene que ver con este posicionamiento de el poder que tenía Cristo de bendecir con su mano derecha, o sea, en su derecha estaban aquellos que eran los buenos, digamos, ¿no? Bueno, y con la ley, que en realidad la ley en la mano, ¿qué cosa? Bueno, las Sagradas Escrituras. Entonces Cristo se basa en las Sagradas Escrituras, y a partir de allí es capaz de juzgar. Bueno, todas estas simbologías que podemos interpretarlas, que podemos ver en forma diacrónica o sincrónica, cómo se da contemporáneamente en distintas regiones de Europa, por ejemplo, en estos que son códices insulares, o sea, irlandeses, o esta representación de la iconografía visigoda, más cercana a lo que podría ser la iconografía bizantina, etcétera, pero podemos ver cómo una misma figura se puede representar, ¿no? Y bueno, aquí también están los 4 evangelistas a sus costados, otra vez presentes. En fin, entonces, todas estas figuras, las bíblicas, y podemos comparar, ¿no?, sincrónicamente entre una figura y otra, y cómo esos 4 evangelistas se representaban aquí o aquí, o la figura de los apóstoles que acompañan, aquí no están, pero la idea sí de la mandorla, ¿no?, que esta figura casi que como oval, que algunos lo asemejan con la vulva de la vagina, que es de donde nace Cristo, digamos, como aquel que viene a salvarnos, ¿no?, renace a través de la resurrección, en fin, una serie de interpretaciones y de análisis de las piezas. Bueno, aquí otro estudio cronológico, este caso es un estudio sincrónico de la arquitectura moderna en distintos países, de Europa y México, por ejemplo. Y la idea de la periodización, que en realidad todo el problema inherente, y esto es importante porque cuando veamos ahora el trabajo práctico, justamente cómo periodizan o cómo los 2 autores que tuvieron que trabajar estuvieron construyendo su propia periodización. ¿Qué les interesaba? ¿Cómo la construyeron? Bueno, justamente la periodización tiene que ver con un problema inherente a la conciencia de historicidad y que puede identificarse como la necesidad de definir unidades que permitan, ¿qué cosa? Ubicar los objetos analizados en un contexto que haga posible la comprensión de, por ejemplo, los 2 textos que ustedes tuvieron que trabajar, la comprensión del diseño de la comunicación visual, y hacer una posible relación con la totalidad de la historia, ¿no? Entonces, la idea es que la periodización tiene que ver con un contexto, con un objeto que se ubica en ese contexto, y que de algún modo la periodización permite trabajarlo ¿de qué modo? Bueno, de esas unidades históricas, que son construcciones, como dijimos hoy, que están intencionadas, que tienen que ver con una posición ideológica o una posición frente a la historia del investigador, y que está claro que todas las limitaciones temporales o divisiones de periodos son puramente convencionales, es decir, bueno, todos convenimos que, qué sé yo, supónganse, dentro de 100 años digan, la caída de las Torres Gemelas en 2001 constituyó el inicio de una nueva era. ¿Por qué? Bueno, por esto, porque a partir de ese momento comenzaron las guerras no solo políticas, por cuestiones económicas, sino también religiosas, porque terminó, a partir de ahí comenzaron una serie de problemas en cuanto a lo que eran, qué sé yo, las configuraciones de los nuevos estados-naciones republicanos, donde se ponen en crisis con estados que son, bueno, no sé, puede haber muchas justificaciones, pero puede que suceda esto, pero va a hacer falta que esa periodización esté marcada o esté convenida entre quién, bueno, entre los historiadores.
de ese momento. Y esa periodización, entonces, todos los problemas que plantea la periodización tienen su raíz en la necesidad de comprender y hacer comprensible el objeto, ¿no? Entonces, las fechas de las periodizaciones son solo convenciones para poder construir, armar un orden y para que sea más simple la interpretación de qué. Bueno, de una unidad interior del período. Hoy decíamos que en el interior del período tiene que haber ciertos elementos que continúen para decir, bueno, estamos todavía en esta era. O bien, una homogeneidad que permita distinguir el antes y el después también, ¿no es cierto? Hasta ese momento sucedió tal cosa y después cambió, se transformó. O bien, también hablar de la posibilidad de relación con la totalidad, es decir, si dentro de un periodo determinado, de acá a acá, sucede algo que interrumpe esa continuidad, también hablamos de un periodo. O los grados de validez, calidad y condición de los límites. También puede ser que esos límites, más o menos precisos, decía hoy Marina Weissman, esos límites pueden ser o muy precisos o medianamente precisos, pero esos límites pueden ser de una validez indiscutible, como de una validez que, bueno, para algunos territorios sí, para otros no. Cuando los fenómenos constituyen un cambio de paradigma a nivel global, no hay duda de esos límites, o sea, son sumamente válidos. Supónganse que el límite para una nueva era va a ser la pandemia. Supónganse que a partir de la pandemia, podemos ponerlo no para la humanidad, sino por ejemplo para el conocimiento. Esa historia del conocimiento que hablamos hoy, un nuevo periodo va a ser con la pandemia. ¿Por qué? Porque aparece, digamos, la transmisión del conocimiento pasa a ser prácticamente virtual. Y es excluyente. Desapareció la presencialidad, supónganse. Entonces, el grado de validez de ese fenómeno que es la pandemia, para la construcción de conocimiento o para la historia del conocimiento puede llegar a ser fundamental. Pero no así puede ser para la ciencia, donde a partir de ahí las vacunas, no sé, que llevaba mucho tiempo, el estudio de las vacunas que llevaban tantos años, pasa a ser un año, y a ver que se resolvió la vacuna. Puede ser también para la ciencia. Pero a lo mejor para otros fenómenos no es válido. Entonces, esa periodización va a determinar también a partir no solo de la unidad interior del período, de la homogeneidad, sino también del grado de validez o no de los límites, ¿no? Donde comienza y donde termina. Y la necesidad de fijar con antelación los criterios de periodización. Eso es muy importante. ¿Cuáles son los criterios para periodizar, diferenciar la Edad Media de la moderna y de la antigua? Bueno, culturales, políticos, económicos, etc. Justamente Benedetto Croce, que es uno de los historiadores, digamos, teóricos sobre la historia, lo que establece, lo que dice es, pensar la historia es dividirla en periodos, pero la división tiene su base en la conciencia histórica del propio observador, es decir, lo que el observador quiere ver. Los periodos, está todo bien en dividirla, y es más fácil comprenderla, y tiene que ver con encontrar unidad interior del periodo, etcétera, etcétera, pero siempre está la figura del observador. ¿Que quién es el observador? El historiador. El historiador. El historiador. Ahora, ese historiador también está dentro de ¿qué cosa? De un paradigma. Está dentro de un momento histórico. Corresponde a una determinada cosmovisión, o a un espíritu de época que se llama. O sea, ese historiador no viene del ciberespacio y se instala acá, sino que es parte de un momento histórico que también su posicionamiento, su mirada, está mediada por ese propio contexto. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno, más Sí, ejemplos. profe, se entiende. Más ejemplos de líneas históricas, que yo, si bien no coincido demasiado, pero bueno. Y para terminar ahora, nosotros vamos a hablar de la historia en general, y vamos a ver cómo vamos a analizar a partir de Historia 1, que Historia 1 van a ser
va a partir de la prehistoria, que incluso la prehistoria tiene su propia periodización, acá vemos la invención de la historia, y la prehistoria que también tiene sus propios momentos, y las distintas formas de representar la historia a partir de la invención. Fíjese, acá aparece la invención de la escritura como el momento crucial. Y aquí, en esta, habla de la prehistoria, más o menos 3000 años antes de Cristo, hasta la contemporaneidad del siglo XXI, atravesando estas distintas periodizaciones que incluso ni siquiera tienen las mismas cantidades, la misma cantidad de años.